De nuevo nos encontramos en el programa Entre Profesionales de HM Televisión y vamos a continuar con algunos de los aspectos que reflejan la existencia de una leyenda negra en torno a la actuación española en América. Y así como en los programas anteriores nos hemos fijado en cómo se fue construyendo la leyenda negra en la historia, vamos a ver cómo hoy se está apelando nuevamente a esa leyenda negra desde unos sectores diferentes. Ya no tenemos la enemistad británica o la enemistad holandesa, no tenemos esa especie de orgullo francés que miraba por encima del hombro a España. No. Ahora tenemos una realidad que la constatamos casi a diario y que yo podría, de manera quizá un poquito generalizada, pero me parece que lo podemos resumir en la actitud de algunos de los movimientos indigenistas. Primero, como premisa quiero decir que claro que tiene que haber un movimiento indigenista o muchos movimientos indigenistas en la medida en que se busca proteger al que en un momento dado es una minoría o está en una situación de mayor vulnerabilidad. De la misma manera que hay un feminismo bueno, hay un indigenismo bueno, pero cuando ese indigenismo construye un relato propagandístico a partir de medias verdades o de mentiras directamente, ya estamos nuevamente ante una realidad de choque, de conflicto, y me atrevería a decir que es una nueva versión del marxismo. El marxismo, con esa dialéctica hegeliana, con ese enfrentamiento continuo entre dos partes supuestamente para llegar a la buena, nunca ha dado frutos buenos en la historia, nunca. Lo hemos visto a lo largo del siglo XX. ¿Y qué sucede? Que cuando ya no es comunismo no comunismo, porque es una dialéctica algo superada, aunque todavía hay nostálgicos, ¿no?, del comunismo, hay que buscar otras confrontaciones. Y en este caso se busca la confrontación entre los pueblos indígenas, digamos, más vulnerables, más débiles, y el mundo capitalista, que los tiene algo marginados, algo segregados. Pero lo que podría ser, y estoy segura de que en muchos casos es algo hecho con muy buena intención, en nuestro caso, en el caso que estamos hablando, ¿no?, de la presencia española en América, deriva en nuevamente una crítica a la totalidad y además con otro elemento perverso, como hemos visto en otros programas, y es que la situación de segregación, de discriminación de muchos de los pueblos indígenas que se siguen dando a día de hoy, que se han dado en el siglo XX y se han dado en el siglo XIX, se culpa de esa situación a la presencia española en América. Es decir, las naciones indígenas a día de hoy están en esa situación de marginación por culpa de lo que España hizo en América durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Creo que estamos ante algo que cualquier persona con sentido común se da cuenta de que es perverso. Porque igual que España ha cambiado mucho en los últimos 200 años, las repúblicas americanas también han tenido oportunidad de ir incorporándose a sistemas liberales y a ir cambiando y modificando pautas de conducta y maneras de mirar al otro. También han podido cambiar y sin embargo vemos que no, que sigue habiendo una cierta marginación, que sigue habiendo una cierta segregación y entonces como no, para buscar culpables sin hacer una auténtica introspección interior de qué está fallando en las repúblicas para que sigamos teniendo grupos que no están, gozando de los plenos derechos políticos y civiles, en lugar de pensar cuál tiene que ser el cambio, buscamos un culpable que ya no existe, un culpable que no se puede defender, que son aquellos monarcas y aquellos religiosos colonos españoles que pasaron por América o que se asentaron en América en los siglos de lo que era Hispanoamérica, ¿no? Creo que hay un momento especialmente significativo. Echando un poquito la vista atrás, nos vamos al 5º centenario del descubrimiento de América, al año 1992, que se preveía una gran celebración de ese 5º centenario, como había sido el 4º centenario. Se celebraba la hermandad de unos pueblos, una cultura única, no única, pero sí una cultura común, una lengua común, etc., ¿no? Y ya empezamos regular cuando algunos sectores decían no podemos hablar de descubrimiento porque suena un poco ofensivo, porque realmente nadie descubrió al otro.
fue un encuentro. Bueno, eso es matizable, lo del encuentro, pero bueno, por ahí pues podemos pasar, si hay un consenso y evitamos conflictos, perfecto, pues encuentro entre dos mundos. Aunque lo cierto es que alguien salió para descubrir, ¿no? Pero para mí el momento, digamos, en que se visibilizó más este achacar culpas de hoy a un pasado ya muy lejano fue cuando se concedió el Premio Nobel de la Paz a una activista maya, a Rigoberta Menchú, que luchaba por defender, digamos, los derechos del pueblo maya en Guatemala y también los derechos de la mujer. Es decir, hasta aquí estamos todos de acuerdo, es una figura que puede construir algo muy positivo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando fue a recoger su premio Nobel, el Nobel de la Paz, hizo un discurso que es todo menos pacífico. Y entonces lo que hizo fue cargar las tintas y señalar la enorme deuda que Europa tenía contraída con América. Entonces decía, este premio que yo recibo es un inicio a que los europeos salden la deuda de 500 años que tienen con las poblaciones indígenas de América. Claro, esto no se sostiene. En primer lugar, en el supuesto caso de que hubiera una deuda, efectivamente, ¿no?, que hubiera habido un expolio de aquellos territorios, no podemos hablar de 500 años. España estuvo 300 años, salvo Filipinas, Cuba, Puerto Rico, que estuvo hasta el 98. Pero lo interesante es ver qué ha pasado en esos últimos 200 años. ¿Qué ha pasado? Pues que efectivamente las repúblicas americanas construyeron sistemas políticos de corte liberal según los modelos europeos, pero claro, en ese corte liberal, en esa igualdad de derechos, la realidad es que no contemplaron que existían unos pueblos que tenían que incorporarse a esas repúblicas, pero con su propia idiosincrasia, con su propia realidad cultural. Entonces, esas repúblicas americanas modernas que siguen los modelos franceses, incluso el español de Cádiz, las comunidades indígenas les sobran y por eso han estado marginadas en los últimos siglos. A mí me parece que es muy, muy llamativo una realidad, y es que el acceso de los pueblos indios, tanto en Norteamérica, y en este caso es más sangrante, ¿no?, en los Estados Unidos, como en la América Española, en la antigua América Española, en la época ya de las repúblicas, el acceso pleno de derechos políticos y civiles ha sido tardío. En los Estados Unidos no es hasta el siglo XX, avanzado el siglo XX, cuando los pueblos nativos de América tienen derecho a participar en elecciones. Bueno, pues creo que podemos recordar que en la América Española, cuando se convoca en aquel caos que es el inicio del siglo XIX, con la presencia de Napoleón en la península, Fernando VII fuera, se convocan cortes. A esas cortes se llama a diputados americanos y se hacen elecciones en los pueblos de indios para escoger diputados que vinieran a España a representar a los distintos virreinatos, ¿no? Y de hecho, aquellos que se eligieron no pudieron venir porque cuando ya tendrían que viajar había vuelto el rey, se habían disuelto las cortes. Pero tenemos un hecho que a mí me parece que es muy paradigmático, y es que mientras venían los diputados americanos, que al final no vinieron, en las cortes la representación de los americanos la tienen personas que habían nacido en América o que habían estado en América, pero que en ese momento se encontraban en España. Y uno de esos diputados es Dionisio Inca Yupanqui. Y claro, ya con el nombre lo estamos diciendo todo. En las Cortes de Cádiz hay un diputado de origen quechua. Se estaba formando entonces en España el Seminario de Nobles, es decir, había un interés por la formación de estas personas, y representó a sus hermanos peruanos del Virreinato del Perú en las Cortes de Cádiz, y tiene aportes muy interesantes, tiene intervenciones muy interesantes, tanto registradas en los diarios de sesiones de Cortes, hablando de las poblaciones indígenas. Entonces no nos pueden decir ahora, no solo ya en los territorios de la América Española, sino algo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, como saben, hay un Día de Colón, se celebra en torno al 12 de octubre, no es el 12 de octubre, y hasta ahora se había celebrado, bien, pues un Día de Colón, entre otras cosas, la comunidad italoamericana le da mucha importancia. Bueno, pues desde hace unos años se está intentando acabar con la celebración del Día de Colón, y el motivo es ese, es que Colón solo trajo genocidio, esclavitud, cuando estamos hablando de un siglo XVI, un siglo XV, un siglo XVI, en el que en todas las culturas del mundo se toleraba la esclavitud. Es verdad que en el mundo católico uno no podía esclavizar a otro católico,
pero esclavitud había. Es más, aquí el punto clave es que cuando España comienza la evangelización y la colonización de América, uno de los requisitos, una de las bases que pone Isabel la Católica es: no se va a esclavizar a los indios. En esto rompe totalmente con los esquemas colonizadores de Portugal o después con los anglosajones. O sea, en el mundo anglosajón, en las 13 colonias que luego fueron los Estados Unidos, la frase era: el mejor indio es el indio muerto. Y no solo en la época de la presencia británica, sino que cuando las 13 colonias se independizan, comienza aquello que Hollywood nos ha contado de una manera totalmente dorada, ¿no?, que es la conquista del oeste. Y la conquista del oeste, el vaquero es el bueno que va con su familia a la carreta y se enfrenta al indio malo. Bueno, pues afortunadamente ahora está habiendo un revisionismo de esta realidad, porque en esa expansión de las 13 colonias hacia el Pacífico, en esa carrera hacia el oeste, lo que hay, ahí sí hay un genocidio, porque ahí no sobran los pueblos indios. Por lo tanto, esa marginación de las poblaciones indígenas del norte de América, de los Estados Unidos en concreto, comienza con la República. ¿Y qué diríamos de la América española? ¿Cuándo hay un genocidio, es decir, una voluntad de exterminio en la América española? Con las repúblicas. No podemos olvidar Argentina, Uruguay. Los grandes padres de la patria tenían un clarísimo interés en ser estados muy modernos, muy europeos, y ahí sobraban pueblos indígenas. Entonces, sí se practica un genocidio en el sur de la Argentina, por ejemplo, contra aquellos pueblos que no habían sido incorporados a la monarquía española del todo. En Uruguay se practica un genocidio. ¿Por qué? Porque sobran esas comunidades que no están aportando al Estado, a las nuevas repúblicas liberales, ¿no? Por tanto, otro de los elementos de la leyenda negra, y con esto terminamos por ahí, es esos movimientos indigenistas, pero aquellos que están eligiendo unas formas de actuación que son perversas, que nuevamente construyen un relato para tratar de justificar una realidad que es actual y de la que los únicos responsables son los dirigentes de esas repúblicas americanas. Muchas gracias y hasta la próxima vez.